Fede, bienvenido. Bienvenido a la Juventus Academy, bienvenida Sandy, bienvenida a la familia Buitrago, a la Juventus Academy. Yo hago también pues un saludo muy especial a las personas que nos están viendo, a nuestra comunidad, y me siento muy honrado porque empezamos con un nuevo proyecto de comunicación en el que todas las personas que nos van a estar viendo pues van a tener de ahora en adelante un nuevo medio, que es nuestro videocast de la Juventus Academy, para tratar de muchos temas. Y esta vez pues hay un tema que, pues vuelvo y digo, me honra en tener la oportunidad de que ustedes sean los primeros en que estén aquí sentados con nosotros. Entonces yo les quiero presentar a Sandy Barón y a Federico Buitrago, jugador de la categoría sub-17 ya, ¿no? Sí, señor. Fede, bienvenido al videocast de la Juventus Academy. Gracias, Juan. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la vida? ¿Qué hiciste hoy? Pues ahorita estaba en una sesión del entrenamiento con mi entrenador y ya ahorita dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Genial. Sandy, bienvenida. Tú eres una gran protagonista de toda esta historia y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti por invitarnos, porque es importante para nosotros como familia, pues, que en el club las familias que nos han rodeado por muchos años sepan qué está pasando, cómo nos ha ido, ver que hay cosas que se van dando a veces sin estarlas planificando mucho, pero gracias por el espacio a ti. Bueno, pues yo quiero contar una historia, empezando porque ustedes me cuenten, y ya vamos a llegar al final de todo esto, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, ¿por qué Federico y Sandy terminan siendo especiales en ese primer videocast? Pues yo quiero es primero, como tú me lo decías fuera del micrófono, hace 5 años ustedes hacen parte ya de esta familia. ¿Cómo llegan ustedes a la Juventus Academy y por qué la Juventus Academy? Bueno, Juanma, pues realmente hace 5 años nos mudamos a la zona donde está Juventus por un tema logístico. O sea, decíamos con mi esposo, increíble que los niños duren 2 horas en el recorrido del bus, y de venida, 2 horas de ida. Entonces decidimos mudarnos a la zona y empezar a buscar escuelas para ellos. Yo vine a Juve la primera vez y empezamos a hacer, yo lo traje a la clase de prueba. La sesión de cortesía que nosotros siempre damos, ¿no? Sí, que ese es como el abrebocas para que un padre de familia tenga la oportunidad de conocer el proyecto, ¿no? Nos llaman por teléfono. Así es. Pero pues uno no puede contar la historia por teléfono, entonces por eso conocer el proyecto de primera mano es lo importante, ¿no? Y que no solamente Así ustedes, es. sino que los muchachos se enamoren de lo que estamos haciendo. Y bueno, y vinimos con Fede, lo trajimos y fue una mañana chévere, fue una mañana linda. Vimos a muchos niños que también estaban en esa clase de prueba, y tú al final nos reuniste a todos y empezaste a contar como ese detrás de lo que hay Juve. Y yo le he contado la historia a muchos papás. Yo digo, lo que ese día Juan Manuel nos contó a mí me conectó, a mí como mamá. Me conectó la transparencia del proceso. Yo no sé mucho de fútbol, te lo he dicho en varias oportunidades, y en ese momento cuando nos hablaste y nos decías, nos importa el proceso, nos interesa no el partido ganado, sino el proceso del jugador y el camino. Yo decía, me gusta, porque aunque el fútbol es competitivo y es un deporte pues competitivo, yo estaba buscando un proceso para mi hijo, además del deporte como tal, y lo encontré. Y ese día que tú hablaste, yo me conecté. De hecho, yo tenía varias citas y no fui. O sea, vinimos a Juve y nos quedamos. Ese fue como el clic. Coincidimos en el proyecto, o sea, es decir, yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con los papás es que si tenemos la oportunidad de conseguir en el proyecto, yo también soy papá. De acuerdo. Y soy el más interesado en que cuando viene un papá y una mamá y estos muchachos que yo sé en qué proceso están, pues podamos coincidir en que nosotros podemos apoyar. Ahí hubo esa conexión. Ahí fue. O sea, yo sentí que lo que tú estabas ofreciendo era lo que como papás estábamos buscando. Y pues no buscamos más. Realmente fue, de hecho Federico estaba en esos días cumpliendo años. O sea, los días que vino a la clase de cortesía estaba cumpliendo años. Y yo vine, y ya no me acuerdo con quién hablé, pero me llevé uniforme, me llevé todo y le decoramos la habitación con todo lo de Juve, y ese fue su regalo de cumpleaños y el arranque como tal en escuela, porque él viene de un proceso desde primero primaria, está jugando fútbol en el colegio, pero ya queríamos, porque era una fiebre, y dijimos, pues empecémosle a buscar como lo que le gusta. Entonces lo trajimos y aquí ya arrancó. Venga, Fede, hay algo importante que quiero que confieses. ¿Usted era hincha de la Juve? Antes de estar en la academia no lo veía mucho, la verdad. ¿No?
Pero pues después de que empezó lo de la llegada de Cristiano y todo eso, también empezó Sí, ya el amor por el ¿de quién eras hincha cuando llegaste a la Juve? Siempre fui al Real Madrid. Pero en Italia, Nunca veía fútbol italiano, pero siempre tenía en cuenta la Juve. muy bien, qué interesante. Al mismo tiempo que nosotros teníamos esa conversación con Sandy, tú tuviste esa sesión de cortesía. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Recuerdas ese primer día? Pues no es que me acuerde muy puntualmente como de la anécdota ni del momento como tal. Recuerdo 3 personas que estaban ahí. Un amigo que se llama Sergio y una más que todo Paulina Alba. Obviamente la van a ver mencionada. Ella fue la que me acompañó casi que todo el primer año que yo estuve en Juve. Ella me enseñó la posición que juego hoy. Y pues ese entrenamiento fue más o menos pues la adaptación y ella fue la que le hizo más fácil. Bueno, pero curioso, ¿no? Que haya sido, que hoy en día Paulina hace parte de nuestro grupo femenino de categoría única. Que haya acercado, ¿no? Porque uno diría, no, pues fue un pana. No, resulta que fue una niña, Fue una que niña. la que lo acercó y pues me parece gratificante eso que me está contando Fede, porque pues como que reafirma el valor de familia, ¿no? Y te sentiste entonces cómodo. Sí, señor. Genial. Pues me parece valiosísimo. Bueno, empieza el proceso, ¿no? Sí, Empieza el respeto en el proceso, en el creer. Yo creo que tú y tu esposo es creer y que claramente pues los mensajes o la vivencia que vivía cada día Fede, pues fuera la asertiva, ¿no? La claro. indicada. Con miedo, supongo yo, ¿no? Porque, bueno, al final tomaron la decisión en familia o solo la tomó la mamá. Pues fue más que todo, como te decía mi mamá, una sorpresa ya para mi cumpleaños y pues ahí fue que empezó todo el dicho proceso. ¿Y estabas contento? Sí, señor. Ah, bueno, me hubiera preocupado que no, porque No, Pues, estaba feliz, estaba pues, feliz. de hecho, en ese momento yo estaba no inconforme, sino estaba un poco nervioso porque yo venía a jugar torneos de colegio. Y pues yo estaba en teoría amañado a ese fútbol, entonces no tenía como la visión de lo que podía pasar acá. y aquí viste que era algo que tenía una estructura diferente, que era más competitivo, que tenía un nivel, digamos, de formación y metodológico diferente a lo que uno hace en el Sí, colegio. ya después con el tiempo me fui dando cuenta cómo era mejor acá que cualquier otro lado. Genial. Súper. Entonces Fede llegó aquí de 12 años. Llegó de 11. No, 11. 12. ¿12? 12. Ok. Pues si fue el día del cumpleaños, Sí, sí, cumplió 12. sí. Sí, de acuerdo. Genial. Es una etapa muy bonita porque estamos terminando la etapa base. Los niños empiezan una, digamos que segunda fase de 6 a 12, que es la etapa base, y después pasamos a la formativa de 13 a 15. Hablemos un poquitico de eso. Bueno, a ustedes les tocó también pandemia. Fue un proceso que seguramente pues también fue complejo porque me imagino que recién llegado, pum, vino pandemia. Sí. Pero regresamos de pandemia y cómo empieza de nuevo ese proceso. Seguramente también hay un análisis que tiene que ver con lo emocional, porque probablemente, no sé si a Fede le pasó, pero en familia puede que haya un impacto que muy seguramente también afectó a otras familias y es, no vuelvo a fútbol. Ya no quiero tener la misma dinámica, no es el... ¿Sí? ¿Cómo Sí. vivieron ese tránsito? Pues- De hecho, esas mismas fechas fue las fechas que yo me estaba inscribiendo por primera vez a la Liga de Fútbol de Bogotá. Y el día que tenía como el debut, ya fue que anunciaron la cuarentena. Entonces esas fechas, pues, tanto yo como mis compañeros y mi familia, pues tuvimos una grave desmotivación ahí. Claro. Y pues en la casa lo vivimos también, digamos, de una manera como muy cruda para él, porque ese año Federico estuvo entrenando mucho, porque siempre, digamos que siempre lo he escuchado, yo quiero estar de titular, yo quiero que me convoquen. Empezaba su primer torneo oficial y días, o sea, la convocatoria, Juanma, alcanzó a salir y sale y Fede estaba que no cabía la dicha porque había sido convocado cuando empezó pandemia. Y fue un proceso en casa súper difícil, pero mira que nosotros siempre Federico nos ha dado sorpresas. Durante todo ese encierro, Fede tiene un par de crisis, yo creo que unas 2 crisis duras de confrontación de yo estoy perdiendo mi vida, perdí la oportunidad de empezar a jugar fútbol. Entonces con mi esposo decidimos contactarlos, de hecho, a ustedes, porque no se me quería conectar virtual tampoco. O sea, él tuvo ahí su resistencia, que esto no es lo que yo quiero. Y en ese momento decidimos pagar un personalizado, de hecho. Con un Entonces, entrenador de acá. con un entrenador de Juve que lo contactamos y le dijimos, yo quiero, o sea, como papás queremos que él no pierda el proceso, él venía muy animado y él lo pedía, o sea, yo le dije, ¿tú quieres que hagamos esto? Y me dijo, sin dudarlo. Y empezó a recibir clases en pandemia
solo. Y así estuvo toda la pandemia y ya al final ya me decía, yo ya quiero jugar porque si es que el fútbol es el contacto, o sea, el equipo y aunque no perdió forma, de hecho siento que le fue muy bien en pandemia, aun cuando pues contra todo pronóstico, él ya quería jugar. En ese proceso, ¿no? En el estar encerrados, tener esas ansias de volver a retomar el campo, ¿no? El verde, el Sí, sentir de nuevo ese aroma del césped, de socializar, porque creo que eso era una necesidad que no claro, solamente de era acuerdo, para ellos, sino también para todos nosotros. de acuerdo. ¿Cuál era tu expectativa en ese momento? O sea, ¿tú recuerdas qué era lo que pensabas ahí? Tu mamá dice que de pronto había una emoción de decir, perdí la oportunidad, ya no voy a estar a punto. ¿Pensabas en que querías mantener ese sueño de ser profesional? ¿Algo cambió en ese momento? Pues apenas acabó como la cuarentena y toda esa situación, pues fue que empezó mi entrenamiento ya con el entrenador Candelo y ya con el grupo de amigos, que hay uno que otro en día, uno que resalta más, como le decía ahorita Santiago Rosas. Yo creo que es una parte fundamental en la motivación desde el primer día que yo llegué acá. Y hay algo que pasó en pandemia también y es que Fede siempre estaba entrenando, Juanma, siempre. Y salía con mi esposo, con Camilo, y empezaron a hacer piques en la noche. Entonces empezaron a hacer piques para ganar Estaban velocidad. viviendo acá, cerca, Sí, ok. sí. Entonces, claro, es una zona que está sola, entonces empezaron a hacer piques para, él quería promover en Fede el tema de la velocidad. Y empezaron a hacer piques y al principio siempre ganaba mi esposo y fue un proceso verlo que ya como al final de la pandemia ya Camilo decía, "No, este chino me deja botado". Ver el proceso fue súper lindo y sobre todo también, por ejemplo, empezaron a hacer fondos y barras eh, para ganar, digamos que Condición física. condición física, pero siempre estuvo en ese proceso de entrenamiento, tanto con el entrenador que hicimos personalizado como ellos en la noche. O sea, ellos nunca se desconectaron del tema deportivo. Y ya cuando llegaron, siento que muchos de tus compañeros estaban, pues obviamente, viniendo de pandemia. Yo vi siempre a Fede que estaba en forma, o sea, siempre estuvo, no le sentí como el bache de que estuvo un año sin jugar, no. Año 2022, digamos que ya empezamos a tener una cierta nivelación, no solamente a nivel administrativo, sino también a nivel deportivo. Sí. Y viene una de las primeras experiencias y es torneo nacional. Y creo que empiezas a jugar torneo nacional sub-17, un año por debajo. 2 años por debajo, pero fue mucho después. Yo empecé a jugar ya con la sub-15. El torneo nacional fue un torneo no muy bueno, pero ya al final de ese proceso me empezó a llamar. No muy bueno de pronto por resultados cuantitativos, pero sí muy bueno a nivel de aprendizaje, ¿o no? Sí, pues era el primero, era de esperarse que no nos fuera muy bien en cuanto a resultados, pero en cuanto a coger cancha, coger experiencia, sí, se mejoró muchísimo. Y es importante tener presente que era la primera vez que participábamos en un torneo nacional sub-15 y sub-17. Antes no lo habíamos hecho. Entonces, la academia también entra en un proceso en el que estamos empezando también como a apostar a un proyecto a largo plazo donde tenemos en cuenta que los procesos formativos se complementan con lo competitivo y hacer una selección con algunos jugadores inclusive por debajo de la edad fue un gran reto. Y tú fuiste escogido, ¿o no? Sí, señor. ¿Por qué condiciones? ¿Por qué crees que te escogieron en ese momento? Pues yo y algunos compañeros que también me imagino que, bueno, no me imagino, sé que resaltamos más en el equipo de la sub-15. Acuérdate, ¿quiénes eran? Yo, Piraquí creo que era, y Samuel, sí. Y Cristian Chelar, creo. Ok, Sebastián. ¿Ahí estaba Tavera también o todavía no? Andrés Tavera. Andrés Tavera, bueno, muy bien. Jugadores 2008, jugadores 2007, que estaban como complementando ese proceso. Entonces, fíjense lo bonito de esa etapa. Quiero decir que creo que se reconoce que a pesar de que estábamos empezando, no se escogían a los mejores jugadores. Es decir, damos la oportunidad a los que estaban en su categoría, pero de pronto sí había jugadores de proyección, los llamamos nosotros, que son aquellos jugadores que están por debajo de la edad, pero empezamos a darles esas oportunidades para que estén en una edad mayor. ¿Y eso te sirvió? Sí, fue notoria como mejoró mi nivel acorde a jugar con gente mayor. ¿Y eras tal vez una condición física diferente? O sea, eras más bajito, tenías una condición física diferente. Pues, ¿y eso te sirvió o de pronto te dio como el ánimo para decir, yo tengo que llegar allá, yo tengo que ser igual de corpulento que ese jugador? ¿O cuáles eran esas habilidades que estabas empezando a desarrollar ahí? Pues más que la diferencia física nunca fue
pronunciado. Ok. Obviamente en varios partidos sí se veían manes mucho más grandes que yo. De otros equipos. Sí. Pero más que todo era más como la velocidad del juego. Y eso te retaba a ver a otros jugadores de los otros equipos que eran de pronto más rápidos, más grandes, a decir, pues... Pues, o sea, más me refiero como la velocidad del juego, como que jugaban ok. muchísimo más rápido y pues no era solo como el otro equipo, era mi equipo también, entonces era como, no me acoplaba muy rápido ese juego, pero ya con el tiempo obviamente se fue mejorando. ¿Y tuviste momentos de desmotivación, de frustración? No, en el ¿No? día que yo subía, pues obviamente en algún punto debía estar como bajoneado tanto como por ver que no daba como tanto la talla, pero también me motivaba a ver cómo mejoraba con el tiempo. ¿Y los resultados te impactaron de alguna manera? O sea, dijiste, preciso, soy menor, primer torneo, nos están goleando, yo no la voy a lograr. Pues ya cuando empezó como las goleadas con la sub-17, tampoco fueron tan pronunciadas como con la sub-15. O sea, yo ya venía de un ritmo de tener como peores resultados con mi equipo. Entonces que era como que, bueno, acá sí se juega mejor, acá uno puede resaltar y jugar mejor, jugar más. Interesante ese análisis que hace Fede ahí. ¿Y por qué hago énfasis? Porque, es decir, viví una experiencia competitiva en la sub-15 y veía, pues, seguramente, pues, abismalmente los resultados eran complejos. Pero al llegar a la sub-17 dice, oiga, aquí estoy aprendiendo cosas que todavía no he visto en la sub-15. La distancia competitiva es menor, ¿sí? O sea, los resultados no son tan abultados. Y yo valoro mucho en Fede que seguramente a pesar de algunos altibajos, porque eso lo hemos hablado, Así es. él mantuvo de pronto ese ánimo vivo, ¿no? Siempre. O sea, él se frustraba mucho con los resultados, pero ahí donde yo te digo que como el respaldo de la academia diciendo, hey, aquí no es el resultado, aquí es el proceso. Y eso no es tan fácil de entender, Juanma, porque a uno o sea, lo que uno ve, lo que uno ve en la vida, el fútbol, es que lo que importa es ganar. Es el resultado. Entonces era como una confrontación que, ok, o sea, nos golearon, pero nos vamos felices porque el proceso entonces va bien. O sea, era ese proceso como de encontrar ese punto de equilibrio en donde uno dice, ok, no, lo dejaron de golear, al equipo lo dejaron fue de golear y empezaron a... Pero ¿por qué dices que no era tan así? Pues se notó un cambio como que en la sub-15 lo que decía mi mamá se veía el fútbol como más, una forma como recreativa. Ya cuando se vio el proceso, ya con la sub-17, obviamente se vio como más competitiva. Okay. Ya era ganar o entrenar el triple fuerte el día siguiente para ganar la. Entonces pasar digamos que por esas dos experiencias, le permiten generar a él como cierta fortaleza, me parece a mí. O sea, es decir, hay unos resultados competitivos que resultan ser cuantitativos, pero tú hablas de que hay que empezar a entender lo cualitativo, sí. El valorar el proceso, ¿cierto? El sentirte respaldada, como lo dijiste hace un minuto, por parte de la academia, ¿sí? Donde hay unos actores desde el área metodológica, desde el área deportiva, todo lo que... porque yo me acuerdo que te lesionabas un montón, ¿no? Que el dolor aquí detrás, que de pronto era una carga también muscular, ¿qué pasaba en ese momento? Pues eso empezó como el 2022, creo, después de la pandemia apenas llegamos. No sé si es que no estaba adaptado tanto como al ritmo de entrenar tanto tiempo, pero empecé a sentir muchos tirones en la pierna izquierda. De hecho, hace poquito volví a sentir uno, pero pues no me mejoró tanto a comparación de la última vez, porque yo no me cuidaba. Yo era seguir jugando y después seguía jugando y me lesionaba peor hasta que me tocó parar un tiempo largo. Okay. Bueno, hay que escuchar un poco más de pronto al entrenador, ¿no? También cómo medir los procesos, los tiempos, las cargas, ¿cierto? Al finalizar el año 2022 hay una oportunidad y es participar en un evento competitivo de alto rendimiento en un torneo de fin de año en el hexagonal del suroriente. Y Sandy se ríe. ¿Por qué te ríes? Porque no por ti. No, porque fue terrible, porque fue la primera vez en la vida que decíamos, o sea, yo siempre he dicho pasar Navidad en Bogotá es fatal. Nosotros no somos de Bogotá, somos de Santander. Y aquí pasar fiestas es duro. Y Federico no, y me dijo algo en ese momento, Federico, que yo lo dije en algún momento también en mi vida profesional, que me pareció retador, pero me conecté con él. Me decía, mamá, mira, yo voy a ir a ese torneo con ustedes o sin ustedes. Fue la expresión que utilizó
Bien, pues ya tocaba empezar a tomar decisiones cuando sabes que tienes un objetivo, ¿no? Y sabías que eso te podía dar una experiencia competitiva de mayor avance, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Y pues realmente nos dejó, o sea, yo decía, por un lado, Chino rebelde, y por otro lado yo decía, pero es que le encanta lo que hace. Entonces, como que tratando de balancear esas dos cosas Y y volvimos dijimos, a hablar tú y yo, creo que tú me preguntaste, ¿será que sí? ¿Sacrifico mis vacaciones? creo que conversamos en ese momento. Yo estoy haciendo memoria y creo que sí fue así. Y es que ahí empezó como el proceso ya de un nivel como más competitivo de parte de Fede. Entonces, cuando yo recuerdo mucho, Juanma, que en muchas reuniones de las que se hacen anualmente para los padres, en algún momento fue Cristian Díaz, después fue Correa, que nos decía, de 2.000 jugadores, solamente 2.000 pasan, solamente El que dijo dos. eso fue Cerquera. ¿Cerquera? Andrés, el que era Okay. uno de nuestros coordinadores técnicos en campo. De 2.000 jugadores que produce Colombia al año, solo 2 pasan al circuito profesional. Y pues ahí no era de mi interés nada profesional, porque pues yo decía, el ritmo lo va marcando Fede, pero yo miraba ese dato y yo decía, tenaz. Es decir, increíble que estos chinos se den la pela tan duro con una probabilidad tan bajita de lograrlo. Claro. Siempre Claro. me cuestionó mucho eso. Y pues si uno lo lleva al plano de los negocios, yo decía, yo no le apostaría a un negocio del 0.1%. Claro, ¿sí? ya teniendo una visión más empresarial. Claro, pero yo decía, pero si le gusta, ¿qué me queda a mí? ¿O qué nos queda a nosotros? Pues apoyarlo hasta donde nos lleve aquí el proceso. Entonces, ese tema de Suroriente fue como ese primer Esfuerzo, acercamiento, sacrificio, claro. Medir si vale la pena o no vale la pena, pero yo también voy a adelantar un poco al final de este episodio, y es que ustedes siempre lo han apoyado. Es decir, toman decisiones alrededor de sus hijos y eso lo valoro, pero sobre todo son muy respetuosos del proceso, respetuosos del preguntar, ¿sí? Porque tú me dices, qué pena, Juan, otra vez yo, y yo, pues tranquila. Sí, yo siempre te he dicho tranquila. Si yo tengo claramente, pues, en ese momento podré tener una disposición más amplia o una menor, pero siempre encontramos el espacio. Así es. ¿Cómo te fue en ese, digamos que no hablemos si quedamos de primeros o de últimas, no es importante, la experiencia competitiva? Pues ya en el suroriente hubo tanto problemas de lesiones, tanto como con el equipo, ¿no? Digamos, al principio del torneo jugamos un amistoso con uno de los equipos que iba a participar, en el cual teníamos el equipo completo. De hecho, hubo un jugador en particular que nos descompletó más, que resaltaba muchísimo y era como de las bases fundamentales del equipo, era Rafael, que pues hubo un inconveniente con la academia, pues no se pudo jugar. Pero lo que pasó más con ese torneo fue que yo jugué el primer partido en una posición que no era la mía, porque no había cupo en mi posición. Estaba Nicolás McDougall y Santiago Bustos. Entonces me tocó jugar de... Mayores, 2005. 2005. Tú siendo 2007. 2007. Entonces, en ese tiempo me tocó jugar de lateral por izquierda. El primer partido que fue contra... Bueno, no me acuerdo contra quién era, pero fue un buen partido de todo el equipo. Pero ya con el tiempo del torneo hubo un entrenamiento que yo me lesioné el tobillo. Ahí empieza una dinámica que también cambia seguramente tu proceso desde lo competitivo, es decir, entrenamientos todos los días, hay que madrugar un poco más porque es entre semana, hay una asistencia de preparación física, hay un tema emocional y mental que también empieza a impactar. Es probable que no juegues los minutos que tú pensaste que ibas a jugar. O sea, empiezan a jugar una serie de factores que tal vez el torneo nacional te habían dado, digamos, como una luz, pero este ya era como en serio, ¿no? Era un torneo de un mes, es un torneo reconocido en el sur de Bogotá, es la primera vez que la Juventus Academy participa y tenemos un valioso reto. Al final, ¿con qué te quedas? Al final de todo el hexagonal del suroriente. Pues me quedo más que todo con el apoyo del entrenador Cristian Corrada. Desde el momento cero, aunque estuviera lesionado, él era motivando al equipo para seguir, y en particular con 3 jugadores que están ahí, con Santiago Rosas, como le dije ahorita, Juan Esteban González y mucho con Nicolás McDougall. Fede, pero voy a poner un poquito el dedo en la llaga. Varios de ustedes se me desanimaron y se quedaron con el resultado cuantitativo. ¿Qué te sacó de ahí? Que al final dijiste, yo tengo que seguir con mi proceso, yo voy a creer, o llegaste obligado, ¿qué pasó? Pues como le dije ahorita con el entrenador, aunque todos estuvimos quedados anímicamente,
él como que nunca se rindió en querer mejorar el equipo, en querer dar un poquito más. Entonces eso yo creo que es lo principal en ese aspecto. Y hubo una coyuntura, y tú me vas a corregir o de pronto me vas a dar asertividad en lo que te voy a decir, y es que tú dijiste, yo quiero ser profesional, y es que yo creo que yo doy, y entonces yo no sé si la Juventus Academy sea el lugar, y yo sé que varios amigos tuyos, no, venga, vámonos para tal lado, venga, que es que no sigamos ahí, no, que es que nos está cogiendo la noche. ¿Pasó algo así? Pues sí pasó, y con lo que decíamos ahorita de mi compañero Rafael, todos veíamos a Rafael, bueno, vemos, yo todavía lo veo como un modelo a seguir. Él siempre tuvo una forma de jugar muy buena, increíble. Lo es un gran jugador. Es increíble. Él se fue a un equipo acá, que es en teoría como la competencia Juve, que se llama Clan. Y yo y un compañero, pues fuimos a probarnos cómo era, y pues vimos como la diferencia entre las dos academias. Vimos varias cosas, mi mamá podría decir más o Yo menos. participé de ese proceso, pero no quería involucrarme mucho, Juanma, porque yo decía, finalmente es la vida de ellos y uno acompaña. Y yo di mi opinión y se lo dije a Fede, pero le dije, pero si tú quieres probar, dale. Porque no quiero quedarme luego yo de mamá con el sentimiento de yo no lo dejé, o que él después me diga por culpa tuya yo no fui. Entonces yo dije, no, si quieres te acompaño. Fue una prueba. Sin embargo, desde antes de que llegara la prueba dije, mira, yo te voy a recordar por qué estamos acá. A mí Juve, yo mamá, a mí me gusta Juve, y empecé a describirle el porqué, el proceso, el relacionamiento con la gente. Siento que es un tema de fútbol europeo que me gusta. Yo, acuérdate que de fútbol poco, entonces yo digo, no, pues chévere la oportunidad. Pero le dije, pero si quieres prueba. Y efectivamente lo llevé a la prueba, me quedé con él, salieron de allá y yo sabía ya lo que él me iba a decir, pero igual necesitaba que él lo viviera. Y salió y me dijo, mamá, me quedo en Juve. Mira este espacio tan bonito y muy respetuoso, porque yo quiero dar todos los créditos, no solamente al Clan, sino a todos los clubes. Aquí vamos a hablar en todos los episodios. Yo quiero invitar a presidentes de clubes, yo quiero invitar a jugadores de otras academias, porque este es un espacio abierto y respetuoso. De acuerdo. Y aquí, fíjate que fue muy orgánico, ¿sí? Fluida la conversación, y llegó en este caso la oportunidad de decir, bueno, voy a ir a comparar, y con esto yo quiero ser enfático en que lo importante aquí es que nosotros no somos mejores o peores que, simplemente hacemos algo diferente, que considero que hay una evaluación que parte de padre, madre, de familia y el mismo jugador, en la que por cualquier circunstancia, así como hoy en día, Rafa hoy está acá, pero Fede se quedó, todos estamos buscando el mismo fin, formar de la mejor manera a nuestros hijos y a esos jugadores, y por eso yo también doy el crédito también a esas academias. De acuerdo. Al final quedarse aquí, lo cual también agradezco un montón, porque eso también es un voto de confianza, también nos pone un reto a nosotros, y creo que ahí es cuando viene la planeación de la oportunidad que veníamos armando del viaje a Italia. De acuerdo. El viaje a Italia también termina siendo un punto valiosísimo, me parece a mí, un antes y un después para mí. Y para mí también. Sí, señor, porque ¿cuántas veces había viajado solo? Nunca. No, yo creo que no ha salido de Bogotá o de Bucaramanga solo. No, ¿cierto? yo no tuve vida en esos 10 días. Pues bien, nosotros hicimos, yo tuve la oportunidad de ofrecerles a ustedes la Training Experience, Sí. que es un evento que nosotros realizamos para que los jugadores ya en una etapa formativa, competitiva, tengan la oportunidad de vivir esa experiencia de una manera diferente, donde se entrena en las divisiones inferiores, ¿no? Se entrena en Vinovo, donde están las divisiones inferiores masculinas y femeninas de Juve, con entrenadores de las divisiones inferiores, y más allá de tener una gran expectativa de saber si me quedo o no me quedo, porque eso no funciona así, y seguramente los muchachos lo viven así, es cómo vive esa experiencia de alta competencia. Tú te fuiste con una expectativa. Bueno, ¿cuál era esa expectativa? ¿Qué creías que iba a pasar? Pues no es que lo pensara, sino que desde el momento cero nosotros llegamos y había un entrenador de la sub-16, casualmente la misma edad mía y de mi compañero. Entonces pues teníamos como que, bueno, si jugamos bien de pronto nos pueden llevar a algún lado a jugar otra cosa. Los dejan ahí. Pues tampoco así, pero más o menos. Tú te querías quedar. Pues obvio. ¿Quién no se quería quedar? Es la pregunta. ¿Quién no se quiere quedar en la Juventus? Exacto. En Italia? Entonces yo creo que eso también fue, no más con golpe anímico, sino como con una desmotivación en ese momento, porque no iba a poder pasar nada en ningún momento. Sin embargo, yo sí quiero dejar un valioso crédito, o varios. El primero de ellos es que
Sandy, tú depositaste un gran voto de confianza en nosotros, además del que ya nos has dado, pero llevarnos a tu hijo, un menor de edad, bajo nuestra responsabilidad, a vivir una experiencia, y fui, creo que de alguna manera, muy sensato contigo en decir, si Fede tiene la esperanza de quedarse, no le voy a quitar esa esperanza, pero es un 0,01% de probabilidades de que eso pase. Siempre hemos jugado con ese porcentaje. Pero además sí te dije que ese 0,01% era posible, es decir, estamos haciendo que se viva una oportunidad que ninguna academia en Colombia lo puede lograr, ¿sí o no? Así es. Porque yo al final llevé 16 jugadores que ningún otro jugador en Colombia ha tenido la oportunidad de hacerlo, entre esos mi hijo. De acuerdo. Y los fui a cuidar como siempre lo he hecho cuando tenemos ese tipo de viajes, como si todos lo fueran. Entonces yo los cuido, los acompaño, pero nunca les genero una falsa expectativa. Eso me ha parecido a mí súper valioso en el proceso, perdón que te interrumpí. No, por favor. No, de siempre los pies en la tierra, o sea, siempre nos has hablado a blanco y negro de lo que puede pasar y lo que no, con absoluta transparencia. Y yo creo que para mí como mamá, yo sé que para mi esposo también es un factor clave porque sabe uno qué esperar. Entonces, no es que no tenga uno expectativas, sino que está uno con su cabeza puesta. Entonces sabe uno qué puede pasar, qué no. De hecho, ese viaje a Italia, Juanma, pasó algo antes de ese viaje y fue que Federico nos dijo, yo quiero jugar fútbol profesional. Que eso para mí fue también una nuevo, confrontación, ¿no? Sí. Porque siempre nuestra ruta había sido 100% académica. No deja de serlo en este momento para nada, sigue siendo súper importante la parte académica, pero cuando ya un hijo dice, mamá, es que yo quiero jugar esto a modo profesional, ya empezamos, en serio. Claro, ya empezamos con mi esposo a decir, venga, ¿cómo jugamos con ese 0.1% del que siempre hemos hablado para ayudarlo? O sea, en la medida de lo que se pueda. Si estoy donde debe ser, si las oportunidades existen, no las están dando, si Juan Manuel o quien quiera que sea me está diciendo lo que realmente es, creo que esa es como esa confrontación, ¿no? Y yo recuerdo que tú me dijiste, mira Juanma, yo quiero que tú me digas con toda sinceridad si ese viaje a Italia hace parte de ese proyecto. Yo recuerdo esa pregunta y yo también recuerdo la respuesta y te dije, la experiencia va a sumar a lo que se proyecte Así en el es. futuro, porque todo suma. Pero yo creo que tú tenías un miedo no solamente desde lo económico, porque sé que es un gran esfuerzo, sino Así también es. decir, ¿será que realmente eso sí me va a ayudar a mi carrera como profesional? Y yo creo que cuando no te llegó el contrato, yo no me acuerdo cómo se llamaba el entrenador, si era Giuseppe o Gianluca, no te dijo, bienvenido a las divisiones inferiores de la Juventus. No. Seguramente cuando nos regresamos dijiste, ¿qué sentimiento tuviste ahí? ¿Dijiste, hasta aquí llegué, ya es suficiente? ¿O hubo un momento en el que, porque hubo llantos, inclusive algunos de tus compañeros, en decir, no jugué bien? ¿Te acuerdas que salimos de un partido amistoso? Sí. Y Santi se quebró y hubo un momento en el que dijo, no la voy a lograr, no jugué bien? Algunos estaban más tranquilos, otros más afectados. Cuando nos estábamos devolviendo en el avión, ¿qué pensaste? Pues más que todo, en ese momento se había dado un buen partido, ya estaba en un muy buen ritmo competitivo en ese momento, entonces estaba como motivado porque yo dije, bueno, jugué bien allá, voy a llegar acá a jugar mucho mejor, a ver si puede pasar algo más. Pues me encanta esa respuesta, me encanta que lo que al final resulta ser es un cúmulo de experiencias. Yo tuve que atajar, yo voy a confesar a este muchacho una noche, porque salió a correr, como que a soltar toda esa adrenalina, esa tensión, esa frustración, y le dije, ¿estás bien? Sí, profe, ya corrí lo que tenía que correr. Y yo dije, este muchacho, en fin. Y yo me quedo con algo muy valioso también, y es que las mismas personas de divisiones inferiores que estaban dirigiendo esos partidos y esos entrenamientos fijaron su atención en él. Y eso hace la diferencia. Y eso significa que, combinado entre el consejo, porque no es decir, déjenmelo porque no va a pasar, o es muy complejo de que suceda. Sí, de acuerdo. El que hayan tenido, digamos que una ligera atención en él, significaba que era importante decir, Sandy, Camilo, Fede, dijeron que tienes potencial, hay que seguir trabajando, y creo que lo asumiste, ¿sí o no? Así fue. Muy bien. Y ya llegamos a la última parte de esta historia, y yo creo que con esto vamos a tener un gran final feliz. Y es que
Aún no teníamos muy en el mapa qué iba a suceder, simplemente dijimos hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante, hay que seguir recuperando a este muchacho. Y era que ustedes me hablan de un viaje al exterior. Ustedes me dicen, se presenta una oportunidad de establecernos por fuera del país, de estar viviendo en Estados Unidos, principalmente en Miami. Así es. Y me dijiste, yo no sé si vamos a terminar tomando una buena o sana decisión para el futuro de mi hijo. ¿Qué hacemos, Juan? Y yo te dije, no sé. Pero yo creo que hubo una iluminación divina, donde pues hay que sin duda poder tener la oportunidad de enfocar esfuerzos y las oportunidades de la estructura que nosotros tenemos. La Juventus Academy es un proyecto internacional que tiene un networking, funciona como un ecosistema, donde tenemos a nuestros partners aliados en diferentes partes del mundo, y Miami no es la excepción. Incluso Miami es uno de los mejores proyectos a nivel internacional. Y yo dije, si se van para allá, yo creo que hay que seguir en el proceso y hay que darle la oportunidad que Fede se pruebe. Miami hoy en día, bajo la batuta de Stefano y Cristian, un proyecto muy sólido, concreto, con una gran oportunidad. Y es que ellos, gracias al ayuntamiento donde ellos pertenecen, hoy en día el proyecto MLS tiene la oportunidad de poder que algunos equipos se puedan inscribir en la MLS Next Pro, que es una oportunidad para que equipos jóvenes, clubes jóvenes, tengan la oportunidad dentro de esa pirámide jugar en una tercera división profesional con sus equipos de primera división o de divisiones inferiores. Y ahí se hace partícipe atleta. Solo los mejores jugadores de Juventus Academy Miami tienen la oportunidad de pasar ahí. Yo dije, ahí hay una luz. Vamos a respetar el proceso y a dar una oportunidad. Hago las llamadas que tengo que hacer, hablo con Cristian y Cristian me ofrece una mano donde dice, creo que podemos tener la oportunidad de asociarnos. Se abre el telón, se abre una luz. Y te digo, busquemos esa oportunidad. Eso es una metáfora, Fede, se abre el telón porque es una oportunidad. Busquemos que esta prueba piloto nos funcione. Además que yo esto no lo hubiera apostado, y voy a ser muy honesto con cualquier jugador. Se juntan varias cosas. La oportunidad con, digamos que la necesidad, ¿sí? Porque en este caso, pues no todos los padres de familia me resultan decir, me voy a tal lado, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Pero digamos que ese ánimo tuyo, esa proyección, ¿perdiste en algún momento la fe diciendo, si nos vamos para Miami, eso no va a pasar? No, porque casi que desde el primer momento se dio eso que decía mi mamá con lo de la proyección a la MLS Next. Pero sin que eso todavía lo supieras, sino que Camilo y Sandy dicen, bueno, Fede, hay una opción y de pronto es que nos vamos para Miami. Pues mi mamá ya lleva ese proceso de quererse ir a Miami hace rato, no quiero. Hace como unos 2 años, pero cuando Fede llega a Italia, él tiene ahí una confrontación porque él duró unas semanas largas diciendo, yo no quiero estar acá. Claro, o sea, él venía con un chip ya como de lo vivido. Yo me quiero quedar en Italia. Yo me quiero quedar en Italia. Entonces, cuando yo vuelvo a hablar les en cambia casa. El mundo, perdona, Sandy. Así es. Les cambia el mundo, les amplía la mente, ¿no? Ese viaje es una maravilla. Y es una maravilla, y llega él como incomodándole todo de lo que tiene acá, pero yo lo entendía. O sea, yo decía, eso es lo que pasa cuando uno sale y ve otras cosas y ve nuevas oportunidades. Esa incomodidad me parece a mí saludable, exacto, porque quiere uno cosas nuevas y eso me parece muy interesante. Y yo llego con el tema con mi esposo de los Estados Unidos, entonces él como que al principio hizo una leve como resistencia porque él estaba montado en Italia. Claro. Y es ahí donde te contactamos y decimos, ven, o sea, yo no quiero ser nosotros no podemos o no queremos ser un obstáculo en lo que Federico quiere hacer. Si nos vamos, ¿esto se va a obstruir? ¿O cuáles son los caminos, las posibilidades? Bueno, fíjate que todo fluyó, ¿no? Así es. Y yo fui también muy claro contigo, y lo fui con Fede porque también nos reunimos y dije, bueno, se van a ir a entrenar allá, hay unas primera o 2 semanas de entrenamiento, te van a ver, pero probablemente sea simplemente conocer, digamos, el nivel competitivo que tiene Fede y asignarlo a un grupo. Uh-huh. Primer viaje, ¿cómo te fue? Pues en el primer viaje fue un partido con, Manes 2004.
yo notoriamente era mucho más chiquito por la edad 2007 y todo eso. Pues había una gran diferencia, yo no me pegué en mi mejor partido. Y adicional a eso hubo una confusión con mi posición. Yo jugué de medio y no de central, pero pues hubo un momento que yo ya dije, profe, yo no soy medio, póngame de central y ahí ya empezó a jugar mucho mejor. Pero sí le llegaron comentarios que claramente eso te había desanimado, además porque dijiste, no hice mi mejor partido, como lo acabas de decir, no jugué en la posición. Me llama una mamá desesperada diciéndome, ¿qué hacemos? No era la posición, que no se jugó, cómo se debía jugar, qué opciones más hay. Le dije, vivir el proceso, ¿cierto? Sí. Como tener un poco de pausa y seguir adelante, ¿cierto? Así es. Y de hecho, una Cristian que nos ha atendido en Miami, increíble, me decía, Sandy, tranquila, viva el proceso. Nosotros con 10 minutos que damos un jugador sabemos el camino, así que sigan en el proceso. Eso no suena tan malo, pero realmente para Fede sí fue. Claro. Coincide esa filosofía de Cristian, que en este caso representa a la Juventus Academy en Miami, a lo que en algún momento te dijo Juan Manuel que representa a la Juventus Academy en Colombia. Sí, total. O sea, estamos en línea. Grande porque acá siempre fue como el fútbol como de formación, no quiere decir que no sea competitivo y todo eso. Pero allá hubo una cosa que se notó mucho más, que fue la primera llamada, que especificaran que ahí se jugaba para ganar. Que sí. No se aceptaba perder. Digamos que ahí fue como una fusión donde él decía, nuestra cultura en Juventus es esta, pero en Estados Unidos la dinámica es ganar o ganar. Entonces ahí tenemos que hacer una fusión de lo que es el fútbol italiano y nuestra directriz y lo que es la cultura americana. Sin embargo, yo debo adicionar algo, y es que este es un proyecto que nos lleva 3 años. Es decir, está en una etapa que ha pasado por donde nosotros ya estamos y a donde ya estamos pasando. Okay. Porque esto que está pasando hoy con Fede, es decir, las bases formativas que Fede construyó acá son las que hoy en día le están permitiendo estar compitiendo en alto nivel. O sea, no hay una incoherencia. De pronto siempre se ha tornado como en decir, es que la Juventus acá en Colombia solo es formativa. Pero si no tuviera coherencia en darle bases formativas con un índice competitivo, no estaría pasando lo que está pasando hoy. ¿Qué está pasando, Fede? Tú te devolviste y después supimos que había un proceso en el que había solo una selección de algunos jugadores para o hacer parte de la Juventus Academy Miami o solamente los mejores hacer parte de Atletum. Tú te quedas en Miami solo, asumiendo ese reto y empezando la pretemporada, es decir, empieza, si no estoy mal, en agosto 8 más o menos, agosto 9, empiezan los procesos selectivos. ¿Y ahí qué pasa? Pues la primera semana que fue la del 9 yo tuve un problema con la rodilla. Me duró una semana, no fue nada grave. Ya cuando empecé con el proceso de entrenar con Elite, le dicen allá, que es como la categoría anterior a Atletum, pues tuvimos varios partidos amistosos, jugué bien, resalté mucho. Y ahí fue que se nos dio la noticia ya una semana antes de hacer este... ¿Cuál fue la noticia? Que ya hacía parte de la plantilla del otro equipo, que era Atletum. Genial. Yo fui la que recibí la noticia. Y lloré escuchando. Es un proceso, como dices tú, y bueno, y hasta ahora se dieron las cosas, pero fue como, dices tú, una diosidencia, porque antes de volver Federico a Colombia, es la noticia, entonces él se viene con su uniforme, con sus cosas, ya como del logro de haber estado solo 1 mes y medio, y haberse guerreado su espacio, y finalmente es lo que él quiere hacer, entonces no tuvo ningún inconveniente con durar trayectos larguísimos para llegar a sus entrenamientos, porque se movió en metro solo y es un gran esfuerzo de parte de él, y desde acá nosotros pegados, yo pegada al techo en algunos momentos, pero en otros confiando en Dios, en que todo estaba bien y que todo estaba bajo control y que estamos haciendo las cosas bien, y pues ya ahí era esperar. Bajo su orden y mandato, ¿no? Así yo digo es. Que Dios es el que maneja los hilos de una manera perfecta, no porque yo no creyera en el proceso o en lo que fuera a pasar, me parece que fue muy pronto, pero eso es, si así lo indica el destino, si así lo indica Dios. Yo estoy muy orgulloso de ti, Fede. Sé que has no solamente respetado, has pasado por momentos difíciles, estás en una edad compleja en la que se está creando carácter, tu cuerpo está cambiando, estás teniendo la oportunidad de poder desarrollar
diferentes pensamientos, diferentes emociones, pero nunca perdiste el objetivo. Y creo que todo ese cúmulo de experiencias, desde cuando llegaste, de la pandemia, del torneo nacional, del torneo competitivo en Liga de Fútbol de Bogotá, que a pesar de no estar en División Premier o en A, nosotros respetamos ese proceso y dimos absolutamente todo, y que independiente de los resultados, seguiste adelante. Pues eso, con eso puntualmente que lo acabas de decir, yo creo que tampoco es tanto mérito mío como persona ni jugador, sino ya más como de mi familia, de mi mamá y mi papá, que siempre me han estado apoyando, de Dios obviamente, también de mi compañero Santiago Rosas y una persona que no he mencionado mucho, pero Laura Castañeda, mi novia obviamente, una persona que también Lo ha apoyado mucho. Ay, qué bonito eso. Bueno, fabuloso. Pues yo te quería hacer eso para finalizar este episodio que está, creo yo, lleno de emociones, y creo que nos está dando una oportunidad muy bonita de que la gente se conecte y de que tú seas ese embajador hoy en día de una manera perfecta, porque pues gracias a Dios estás hoy acá y está pasando lo que está pasando. Es decir, sí se pueden cumplir los sueños. Para mí en este momento ya se está cumpliendo un sueño. Así es. No sé si el día de mañana logremos volvernos a reunir y estar en el estadio de Miami, del Inter o de otro equipo profesional, no lo sé, que espero que Dios nos indique el camino, pero hoy se está cumpliendo un sueño, ¿no crees? Así es. Entonces, pues nada, yo los felicito porque este es un trabajo en equipo. Me alegra mucho que ustedes le hayan dado esa educación a este muchacho, porque está reconociendo lo que haces tú, lo que hace Camilo, que está detrás de bambalinas, lo que han hecho como familia, lo que han hecho como proyecto, y yo les doy las gracias de corazón en creer, porque yo no tengo una verdad absoluta, hice lo que Dios puso en mi corazón y en mi boca para trasladarles lo que buenamente hemos tenido la oportunidad de aprender. Como lo dije hace un momento, somos una academia que brinda unas oportunidades, quisiéramos hacer más, pero sabemos perfectamente que el contexto a veces nos limita, pero hoy en día estamos cumpliendo un sueño. Gracias también a la Juventus Academy Miami, que pues tuvo la oportunidad de poner los ojos ahí. Nosotros no intercedimos en nada, dejamos que el proceso se diera de una manera orgánica. Así que Dios los bendiga, porque este es un nuevo momento, y le doy gracias a Dios y te felicito a ti por el cumplimiento de ese sueño. Amén. ¿Qué le dices a la gente? Que siempre sigan luchando por lo que quieren y nunca den, o sea, por vencido. Exactamente, nunca den algo por perdido, siempre dándola más y dando siempre ese poquito más. Gracias, Fede. Sandy, gracias. A ti, y yo creo que es importante mandarle un mensaje a los papás, porque en el proceso uno escucha mucho que jartera el fin de semana, que la vida se acaba socialmente para los papás cuando un hijo está jugando fútbol, pero disfrutar el proceso, las venidas, las tomadas de café, conversar con otras personas, eso o sea, los ayuda a ellos un montón en su proceso, y también un rescate por el fútbol de una manera sana, es decir, sin conflictos, sin problemas. Tenemos que los adultos hacer parte de este proceso de una manera limpia, de una manera constructiva, bonita, y eso lo vivimos desde la Juve. Perfecto, muchas gracias. Final del primer capítulo, así que conéctense a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestro TikTok, @Juventus Academy Colombia, también en YouTube, también vamos a estar en Twitter y en otras redes que nos permitan estar acá. Así que muchísimas gracias y que nos sigan. Fede. Gracias, Andy. A ti. Buenas noches a todos y gracias.